En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Mujer sabia o necia. Nuestra cita de hoy la encontramos en Proverbios capítulo 14, versículo 1. La palabra de Dios dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hoy veremos a un matrimonio donde a la esposa poco se conoce. Quizás no era relevante conocerlo. Ingresaré en un terreno importante. Como sabemos, el matrimonio es la relación establecida y constituida por Dios. Quizás no es mi especialidad, pero me quiero dirigir a la mujer y esposa y así juntas aprender cómo debemos de actuar ante situaciones difíciles. Este mensaje también va como enseñanza para las mujeres que aún están solteras. Las Escrituras dicen que las ancianas, como maestras del bien, deben enseñar a las más jóvenes. En Tito capítulo 2, versículo 5 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La Biblia relata un matrimonio que solo se sabe el nombre del varón y no de la mujer. El hombre tenía por nombre Job. La Biblia dice que este fue un varón perfecto e intachable delante de Dios. Antes de continuar, quiero comentar que el libro de Job es un libro sapiensal y no histórico. Sapiensal viene de sapiens, mente, y significa sabiduría adquirida por los seres humanos, con una profunda reflexión del hombre iluminado por la fe en Dios. Y tiene que ver además con la cuestión acerca de cómo uno debería vivir su propia vida. Cabe así mencionar a otros libros sapiensales como el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Salmos y los Proverbios. El propósito de estos libros es de dar una respuesta a todos los problemas de la vida humana. Las Escrituras en Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia resalta que Job era perfecto, pero no habla de la perfección de Dios, ya que el libro es poético. Se refiere a la madurez y el carácter e integridad del hombre. Perfecto en la Biblia es completo, maduro y crecido en todas las áreas de la vida. Job era un hombre común y corriente como nosotras. Él también pecó, pero luego se arrepintió por cuestionar a Dios. El libro de Job es muy reconocido por la aflicción. Muchas personas lo leen cuando están pasando tiempo de dolor, ya que encuentran en el libro inspirado por Dios ayuda para sus almas afligidas. Pero nosotras ahora vamos a ver lo que nos ocupa, la enseñanza que nos deja la esposa de Job. Job, después de sufrir el dolor de la pérdida de su familia y de sus bienes, también estaba afligido por el dolor propio de su carne, ya que le vino una sarna. En Job capítulo 2, versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora, cuando Job pensaba que se había terminado todo para él, que ya no había más dolor que pueda superar lo que estaba pasando, no sabía que había más para él, un dolor quizás más grande, las palabras de su esposa. Veamos en Job capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oh, amadas, a veces vemos que los varones son muy toscos al hablar,
Pero la mujer, cuando está en amargura e ira, enojo, por naturaleza es más débil en lo emocional y muy expresiva. Cuando está en dolor, la queja desborda de su corazón, y este fue el caso de ella. Incluso fue la primera que salió a blasfemar contra Dios. El dolor de la pérdida de sus hijos también la había afectado a ella, pero no pudo dominar sus impulsos. Había perdido la razón. La Biblia nos advierte en Proverbios capítulo 11, versículo 22, lo siguiente: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Amadas, en momentos de dolor, una mujer que no tiene cordura, por más hermosa que sea, no atrae el corazón de Dios, y mucho menos a un corazón fiel a Dios. Esta mujer había actuado alocadamente, lo que Job no, ya que Dios al varón le ha dado más soporte, más templanza. La mujer es más fácil que pierda el control de sus emociones. En su mayoría, son las mujeres más propensas a esto, y quizás sin querer le añadió más dolor a Job. No vio la enfermedad y entró odio en su corazón. Reflexionemos un poco en esto. Cuando veamos a nuestros esposos en aflicción o dolor, no debemos añadir más aflicción en su corazón y reprochar la fe que él tiene hacia Dios o lo mal que hace. A menudo el dolor más grande para los varones viene de la esposa. La palabra dice en Eclesiastés que mejor son dos que uno. Debe haber compañerismo para ayudarse mutuamente si alguno cayere, y no destrozar el corazón, no recordarle sus pecados. Somos conocidas por hablar mucho, tal así que nos han denominado históricas, ya que solemos recordarles las faltas a cada momento que podamos hacerlo. Miremos lo que nos dice la Biblia en Proverbios capítulo 19, versículo 13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. ¿Tú sabes cómo es una gotera continua? ¡Qué martirio! Ahora, ellos están pasando un momento difícil. Dios estaba probando su fe. Son momentos como estos que debemos pensar y reflexionar antes de hablar. Ella también recibió la calamidad de Job, por lo tanto, su aflicción la llevó a la queja y un poco más a la burla, e incluso le invita a blasfemar a Dios. Terrible propuesta de ella hacia Job. Fue mucho más allá. Ella añadió tentación a la aflicción porque le aconsejó que pecara y aún le dice que se muera. Vemos que la mujer no le tenía aprecio viéndolo con su cuerpo debilitado y sin bienes sintió que todo lo había perdido. Ya Job no era el centro de su vida porque se había quedado miserable. Estaba lleno de llagas. Lo único que brillaba en el corazón de Job era su fe, era lo único que tenía, pero a la vez era lo único que ella no apreciaba. Amadas, al hombre que teme a Dios debe ser valorado y apreciado. Ella no consideró la fe de Job, ella buscaba lo material. Ella no entendió que la integridad de Job era lo importante para su matrimonio. Blasfemó contra Dios y deseó la muerte de Job. El desánimo de la esposa por la tragedia, el enemigo lo usó como instrumento para intentar desactivar a Job. Si nosotras como esposas no entendemos el rol divino que nos toca como mujeres, vamos a claudicar y actuar muchas veces como la mujer de Job, con palabras necias de maldición. Como buena esposa, debemos hacer que se sienta maravillado de nosotras y no al contrario. En Proverbios capítulo 12, versículo 4, en la traducción Lenguaje Actual, dice: la buena esposa llena de orgullo a su esposo, la mala esposa le arruina la vida. Leí una frase que decía: detrás de un varón de Dios hay una mujer sabia orando por él. Si Job era recto y temeroso, ¿qué le pasó a su esposa? Ahora miremos que Job no pecó con sus palabras al contestar a su mujer.
Veamos lo que él le dice en Job capítulo 2, versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Como mujer fatua o necia, le dice Job. Entonces, quiere decir que ella también era íntegra de corazón, pero fue más su dolor que la cegó maldiciendo a Job, y lo peor, vituperió el nombre de Dios. Vemos que Job mantuvo su integridad y su respuesta fue la más excelsa en todo el libro. Job, como buen esposo, le contesta rápidamente a ella, llevándola a reflexionar. Lo hizo por compasión. Job reprendió a su mujer. No sabemos si le gustó o no, pero lo tuvo que reprender. De lo contrario, lo iba a hacer Dios. Job cumplió con su rol de cómo ser un esposo siervo de Dios. Job entendió que la mujer tenía necesidad de hablar. Fue la única a quien contestó de inmediato. En cambio, los amigos que vinieron a consolarlo, le contestó solo después de 7 días. Ahora vemos el final del relato, que Dios le devuelve todo lo que él había perdido. Pero no dice en las Escrituras que le haya devuelto a su esposa, pero sí que tuvo más hijos. Esto nos lleva a especular que quizás la esposa fue perdonada. Y si no dice la Biblia, es porque no es necesario para nosotras saberlo. En Job, capítulo 42, versículo 13, dice: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Amadas, para finalizar, digo entonces que en tiempos de aflicción debemos darle nuestro apoyo a nuestro esposo, ser comprensivas y no bloquearlo con nuestra mala actitud y mal carácter, ser mujeres de confianza donde ellos puedan depositar sus aflicciones. La Biblia en Proverbios capítulo 31, versículo del 11 al 12 nos dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Nuestro proceder tiene que ser humilde y en sujeción. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23 lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Si somos sabias, será para el bienestar de nuestro matrimonio. La necedad traerá consecuencias. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.